Hoy es 2 de febrero del año 2013. Vamos a empezar el servicio. Amado Padre, nos estamos inclinando ante tu presencia como iglesia que venimos a congregarnos. Le pedimos de su bendición para que podamos estar entendiendo su palabra. Necesitamos de su Santo Espíritu para que nos ilumine la conciencia y podamos estar creciendo en el conocimiento, pero como siempre nos acordamos del Pastor Santiago, que dijo que no seamos solamente oidores sino hacedores, que lo podemos llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo sobre este servicio, y durante la semana lo podamos aplicar en el trabajo, en nuestra vida conyugal, con nuestros amigos o con nuestros hermanos. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar o cantar entonces el himno. El himno 103, al Salvador Jesús. Al Salvador Jesús, canciones por doquier, con gratitud y puro amor, en todo ser, a quien nos redimió en santa caridad, cristianos todos con ardor su nombre celebrar. A Cristo el Salvador, Rey de la eternidad, tributa cantos de loor el coro celestial, con ellos a una voz, con júbilo sin par, las glorias de su inmenso amor cristianos entonar. Las glorias de su inmenso amor cristianos entonar. Bueno, gracias, Carito. Todos los domingos estamos viendo un libro de la Biblia para tener una idea más o menos de qué habla. Sabemos que estudiamos históricamente y gramatical, lo que quería decir en ese tiempo. Buscamos una aplicación para nuestros días sin distorsionar el texto, y también viendo a nuestro amado Señor Jesucristo ahí, ¿no? Así que invito a abrir la Biblia en el libro de Abdías, profetas menores que estamos viendo durante Abdías y profetas menores. O sea, el domingo pasado vimos Amós, y así que el título, ¿sabe cómo es? Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldijeren, ¿no? Las escrituras nos dicen en el libro de Hebreos 12, versículo 15, así: mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, por ellas muchos serán contaminados. Parte de este estudio o sermón que vamos a ver está un poco basado en este texto, ¿no? Que muchos guardando la raíz de amargura, como dice Hebreos 12, versículo 15, dice que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, por ello muchos serán contaminados. Cuando vemos esto, nosotros guardamos una pequeña raíz de amargura, no nos damos cuenta, pero durante la semana, un día, dos, eso va creciendo y va brotando, y dejamos de acá. No es que se pierde la salvación, pero podemos, o sea, obligamos al pecado dentro de nuestro corazón, incluso hasta hermanos. Por eso le invito a abrir la Biblia en el libro de Abdías. Voy a hacer una pequeña introducción para situarnos en el contexto y para que cuando yo tenga que ver, igual es cortito el libro de Abdías, podamos entender, porque si no me meto de cabeza y capaz que no entiende por qué venía el castigo, ¿no? Hasta ahora estamos viendo que los profetas hablaban contra Judá e Israel, pero ahora vemos que va a cambiar. El profeta Abdías va a profetizar contra la ciudad de Edom, y entonces ahí vamos a ver que
Dios iba a castigar por ciertas cosas que habían hecho. Pero para poder entender esto, o sea, a veces, ¿cómo poder explicarle? A veces vemos algo, no sé si le ha pasado a ustedes en la familia, y sucede algo con los hijos, pero para poder entender esto, a veces tenemos que ver qué pasó con los padres o con los bisabuelos, ¿no? Dice, ¿por qué viene esta pelea? Y había sido que esto venía de tu papá, y no solo de tu papá, que tus abuelos se habían peleado con esto, y vos ves que venía ya trayendo de hace mucho. Por eso que voy a tratar de explicar de dónde venía esto, ¿no? O sea, Abdía, entonces vamos a ver que creemos que fue durante el reinado de Joram, que como vimos en el libro de los Reyes, ¿no? Y Joram, o sea, más o menos esto se situaría alrededor del año 853 al año 841 a.C. Esto es un poco de historia. Y vamos a decir, Joram había sido hijo de un buen rey, o sea que de Israel, cuando estudiamos el libro de Reyes, primera y segunda de Reyes, pero Josafat, o sea, vamos a decir, Joram, o sea, había vuelto, o sea, vamos a decir, el pueblo, ya hemos visto un poco de esto, ¿no? Que, como habían reyes buenos y reyes malos, pero este rey había vuelto al pueblo, o sea, a la idolatría de nuevo. O sea, sabemos que el padre hacía las cosas buenas y los hijos, después, algunos de ellos hacían las cosas mal. Este rey ha vuelto el pueblo a la idolatría, ¿no? Y eso es lo que había hecho, ¿no? Y esto había sucedido porque bajo la influencia de la esposa que era Atalia. Atalia era la esposa de este rey. Aquellos que no se acuerdan, Atalia era la hija, vamos a decir, de Acab y de la malvada Jezabel. Después que Jezabel muere, vamos a decir, queda la hija, ¿no? Atalia, pero esta hija se casa con este rey y bueno, y esta hija vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Que la madre, llevando a este rey a hacer... llevando al pueblo de Israel de nuevo a la idolatría. En ese contexto, más o menos, para que se puedan situar, aparece este profeta predicando, ¿no? O sea, donde él entra, ¿no? Edom, que van a encontrar ahí en el libro de Abdía, vamos a ver que ellos, o sea, se unen, vamos a decir, con los filisteos y con los árabes, ¿no? Para atacar al pueblo, vamos a decir, del Señor, ¿no? O sea, yo voy a ir al libro de Abdías ahora. Había leído el libro de Génesis, o sea. Bueno, entonces voy a seguir con un poco de introducción para que se pueda entender el panorama, o sea, histórico donde estamos situando, para que nos podamos aterrizar y podamos ver, o sea, qué es lo que estaba sucediendo. Y así podemos entender todo el libro de Abdías cuando yo esté tratando de explicarlo. Este profeta, el nombre de él significa Abdía, quiere decir siervo del Señor, siervo del Señor. Muchos quieren, en una traducción aparecen adorador del Señor, aparece. Lamentablemente muchas iglesias carismáticas mal entienden la palabra adorar. Ellos creen que adorar es levantar la mano y cantar y que sucede algo en el espíritu. Pero adorar está más relacionado en el hebreo con servir. Eso es adorar, no es así levanto la mano y eso es adorar, sino que adorar está más relacionado con servir. Por eso que la mejor traducción podría ser siervo del Señor. Eso es Abdía, es un siervo del Señor. Él no era el gran profeta de las naciones, él no era el gran apóstol, era un siervo, ¿no? Alguien que había sido llamado a servir al Señor. Hay muchos nombres de Abdía, así que no podemos saber. Se especula que en 2 de Crónica 17, versículo 7, se cree que era el que estaba Abdía. Pero yo lo dejo a consideración, yo no estoy muy conforme con eso, o sea, se especula, pero en sí no aparece mucha información, porque hay muchos nombres, pero creo que este libro por lo menos calla y no nos dice mucho, ¿no? Así que nosotros guardamos silencio igual que este libro, pero se cree que es por ahí, ¿no? Este libro de Abdía, o sea, vamos a decir el tema que está relacionado, o sea, habla, vamos a decir, tema central de la destrucción de la nación de Edom. Y esta nación de Edom, vamos a ver dentro de un rato, para poder entender, por eso expliqué al principio, que a veces suceden cosas con los hijos, nosotros ven acá, pero para poder entender eso tenemos que ver qué pasó con los padres o con los abuelos, por qué vienen estas peleas, ¿no?, entre familiares a veces, que no entendemos, ¿no? ¿Sí? Nunca les pasó que van a un lugar y dicen, no, se llevan mal, y yo, ¿pero por qué? No, mira cuál te cuento. Lo que sucede fue que con la mamá pasó esto y aquello, ahora la familia está dividida, y ahí pueden entender. Para poder entender esto, debemos entender, o sea, que Edom eran los descendientes de Saúl, que eran hijos de Isaac, no sé si se acuerdan, que eran hijos de Rebeca,
Para esto, o sea, me voy a ir a Génesis 25, 24 y 26, que ya de a poquito otra vez vamos a refrescar un poco la memoria y vamos a ver quién son. Entonces, en Génesis 25, versículo 24 al 26, dice así. Voy a leer del 23, que nos da un poco más de información. Sabemos que Isaac, o sea, la mujer de ella era estéril y no podía dar luz. Sabemos que casi siempre que las mujeres eran estériles o Dios les cerraba el vientre era por algo. La mayoría era porque Dios tenía un plan, o sea, con la mayoría de los casos era porque estaba esperando Dios el tiempo que iban a nacer ese bebé, en la que todo, por lo menos la mayoría que vemos, porque iba a nacer Jacob, o iba a venir Samuel, o iba a venir Sansón, ¿no? Y siempre sucedía lo mismo, ¿no? Con todo lo que vemos, ¿no? O sea, que incluso Juan el Bautista, ¿no? Cuando nace, que era viejito, o sea, que entonces muchos de ellos tenían un plan Dios, o sea, para ellos. Entonces, pero acá sabemos que dice que oró Isaac, dice al Señor, versículo 21. Génesis 25, 21, al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril, y la escuchó el Señor, y Rebeca su mujer concibió, dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, ¿no? Y esto es lo que iba a pasar, que más adelante vamos a ver que iba a pasar Edom iba a quedar una nación y después iba a venir Edom y Israel, ¿no? Pero ¿de dónde iban a venir esto? Por eso que me fui al principio, ¿no? Y dice así, y el mayor servirá al menor. Versículo 24, y cuando se cumplieron los días de dar a luz, aquí había mellizos en su seno. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella dio a luz, o sea, bastante entrado en años, ¿no? El padre, ¿no? O sea, Isaac, ¿no? Bueno, eso es más o menos para que nos puedan entender de dónde iba a venir esta nación. Edom, iban a venir, o sea, ¿de quién? De Isaac, ¿no? De Esaú, digo, de Esaú iban a venir, ¿no? Aquí yo sé que algunos saben, pero no todos entienden esto, entonces estamos explicando para todos, ¿no? Que se pueda llegar a entender, ¿no? Sabemos que más adelante, bueno, empieza una rivalidad entre ellos, ¿no? O sea que tendríamos que ir a Génesis un poquito más adelante, pero ahora en un ratito voy a hablar un poco más de eso, ¿no? Pero en sí, ¿qué había pasado con esta nación que estamos por ver ahora? Ahora vuelvo un poco más atrás de nuevo. Esta nación, o sea, vamos a decir, había aprovechado, o sea, cuando en Jerusalén sabía que se había vuelto a la idolatría, Dios había disciplinado, vamos a decir, a su pueblo, pero ¿qué sucede? Edom, que ya se había fortalecido, o sea, cuando había pasado el tiempo, había aprovechado, vamos a decir, en el contexto de Abía, vamos a decir, cuando los filisteos y las otras tribus, o sea, de Arabia, más o menos alrededor del 845 a.C., eso estaba en Amos 1, 6 y 8 que vimos el domingo pasado, ¿no? En Amos 1, 6 y 8, creo que sí, el domingo pasado lo vimos, que como vi 1, 6 y 8, dice así dice el Señor, por 3 transgresiones de Gaza y por 4 no revocaré su castigo, por haber deportado todo un pueblo para entregarlo a Edom. Eso habíamos visto el domingo pasado, ¿no? ¿Qué había pasado con este pueblo, o sea, de Edom? Vamos a decir, durante el reinado, como estoy diciendo al principio, de Joram, se había entrado a la idolatría, y Edom se había rebelado contra Judá, en Segunda de Crónicas, lo tengo acá, pero ahora no estoy ahí, ¿no? Aprovechó, vamos a decir, la invasión que hicieron, esta es la parte del castigo que viene, aprovechó la invasión cuando invaden vamos a decir, a Judá, y ellos aprovecharon como buitres a meterse sobre ellos, ¿no? En Segunda de Crónicas 21:8, después ya me meto de cabeza al libro de Daniel. 21:8 dice: en sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos.
Entonces pasó Joram con sus comandantes y todos sus carros con él, y aconteció que se levantó de noche, atacó a los edomitas que tenían cercado a él. Bueno, pero el 8 es: en sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Entonces el libro de Segunda de Reyes nos muestra cómo Edom se había rebelado contra Judá. Encima, en sí, lo que quiero, si no entienden todo lo que yo estoy por explicar, es que había una pelea entre Esaú y Jacob. Ya desde el vientre la madre dice que ellos combatían, y estaba saliendo Esaú y Jacob se la agarró, salió prendido así, y Dios le dice ya, Dios muestra, o sea, él revela que desde ellos dos iba a venir dos naciones, y el mayor iba a servir al menor, o sea, Edom iba a tener que servir, ¿no? O sea, Esaú. También vamos a ver, porque si me llego a olvidar, o sea, en todo el momento, que Esaú después él menosprecia la primogenitura, ¿no? O sea, él la vende, vamos a decir, acá en Argentina decimos un guiso. En otras traducciones de la Biblia aparece potaje, pero sí por un guiso rojo, creemos que aparece por el rojo porque creemos que es por el tubo o algo de eso sería, pero el asunto por un plato de comida de lenteja, lo vende. Y ahí vemos entonces cómo el libro de Abdía va a enfatizar, o sea, la verdad, o sea, del pacto de Dios con Abraham y los descendientes que él había jurado, ¿no? Que le había prometido, perdón, y cuando había dicho: al que te maldiga, maldeciré, que leí en Génesis 12:3, ¿no? Entonces esta gente de Edom, que ya se había hecho un pueblo, o sea, grande, había rechazado, vamos a decir, Esaú, la bendición, que en sí era la bendición del Mesías que iba a venir, ¿no? Venía por parte de Abraham, y de esa forma entonces iba a experimentar lo que es la maldición. Y la maldición va a ser el trato también que le dieron a los israelitas, ¿no? Al portarse de esta forma mala con ellos, ¿no? Y vemos que después ellos desaparecen completamente, ¿no? De la faz de la tierra. Quedan algunos de ellos, ¿no? O sea, en la Biblia dice que sí, uno de los últimos se cree que habían quedado, o sea, algunos de ellos que se llamó los idumeos, ¿no? Pero sí fueron, vamos a decir, borrados. Dios cumplió se cree que uno de los últimos que había quedado de ellos era vamos a decir, fue Herodes, ¿no? Que gobernó en la vida de Jesús, que era el único, del último ya casi, pero de la que había quedado, ¿no? Lo irónico de todo esto, si no saben, porque yo no lo voy a contar, no cuento un poco de historia, que tanto que pelean y pelean, a lo último en la década del 70, si no me equivoco, el año de Tito, que Chile invade, incluso ellos se vuelven a juntar, o sea, como al principio, que eran hermanos, primero eran hermanos, Jacob y Esaú se pelean, entonces Jacob era embaucador, o sea, quería, ¿no? Pero él quería, amaba la primogenitura, él quería, pero ¿qué sucede? Que el otro no. El otro se casa con unas mujeres de otras partes ahí, hace cualquier cosa, no obedece a Dios, y el otro estaba a ser más libre, y bueno, y lo que sucede es eso, ¿no? Y al final, o sea, que no lo voy a contar yo, pero al final, en la década del 70, ellos se juntan y se unen para pelear contra el general Tito, pero sabemos que fue arrasada Jerusalén, ¿no? Qué irónico, ¿no? Tanta pelea entre ellos, entre familias, entre hermanos, y con el último de todo, cuando atacan, se terminan juntando ellos, ¿no? Y para defender, pero mueren todos, ¿no? Sabemos que arrasa todo el general Tito en esa época, ¿no? Que Jesucristo había predicho que iba a pasar esto, ¿no? Bueno, voy a empezar entonces un poco con el libro de Abdía, ¿no? Vamos a abrirlo entonces en el libro de Abdía, y dice: visión de Abdía, así dice el Señor Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo: levantaos y alcémonos contra él en batalla. Entonces empieza el libro profetizando de que lo más importante que voy a explicar de todo esto, porque no voy a poder ver todos los 21 versículos, voy a tratar de ir así. He aquí te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres de gran manera,
La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Versículo 3. Entonces viene, vamos a decir, la palabra, la visión a este profeta del Señor. ¿Para qué? Un mensaje era un enviado, y este enviado ya no iba a ser al pueblo de Dios, sino que a día iba a profetizar, vamos a decir, a Edom, a esta nación. Después vamos a ver por qué, iba a venir en parte un juicio, iba a venir, vamos a decir, un juicio de Dios, ¿no? ¿Y por qué era? Porque dice en el versículo 2, ve aquí, te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. Ellos se jactaban mucho, vamos a decir, no sé si han visto alguna foto de ellos, hay fotos, yo me olvidé de mostrar al empezar el servicio, algunas fotos. Ellos tenían una ciudad rocosa, metido, y habían construido así, es increíble lo que habían hecho, habían metido así una ciudad en una parte, y justo era muy difícil de penetrar y de entrar ahí, no dejaban, incluso, vamos a decir más adelante, que cuando el pueblo, después si tengo tiempo lo explico, si no lo explico ahora, lo cuento un poco, quiere pasar, vamos a decir, el pueblo de Dios, vamos a decir Israel, como está saliendo de Egipto, que quiso pasar, vamos a decir, por ello, está en el número, si no me equivoco, ahora me voy a fijar dentro de un rato, ellos no lo dejan pasar, y Dios les va a castigar por muchos pecados que le hace a su pueblo, Entonces, vamos a ver, entonces Dios le dice, te iba a hacer pequeño. En el versículo 3 vamos a ver una serie de pecados. Para que puedan entender esto, Dios es amor, pero Dios es justicia. Lo que estamos viendo en el día de hoy es que Dios castiga el pecado. Dios va a castigar a todos aquellos que se han levantado contra el pueblo. Y el pueblo de Israel, para que se pueda entender, no es de una nación étnica que está... el pueblo de Israel ya lo hemos visto, nosotros de nuestra visión, que somos una iglesia para aquellos que se puedan entender, porque Dios no viene a buscar reformados, porque tenemos una postura reformada. Nosotros creemos que el pueblo de Israel es todo aquello, como dice Romanos 2:28, ¿no?, que pertenece al pacto de Abraham, en el sentido espiritual, no solamente que son circuncidados que viven en la carne. Eso no hace falta explicar porque ya lo sabemos, ¿no? Lo digo para aquellos que no saben. Entonces, eso es lo que sucede. Y ellos no le habían dejado pasar por ahí al pueblo de Israel, no le cerraron, vamos a decir, el paso del número 20, 14 al 21, que le voy a explicar después de un rato. Pero ¿qué había pasado? Este pueblo se había ensoberbecido, y Dios dice que aborrece al soberbio. Versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? ¿Qué había pasado? Este pueblo vivía en una zona rocosa, montañosa, y era, cuando vos estás en esa posición, tenés, no sé si saben que ellos tienen, vamos a decir, han estudiado un poco de táctica militar o de ataque, se dan cuenta de lo que yo estoy hablando. Estaban en una mejor posición de ataque. El que venía estaba muy, vamos a decir, tenía que subir para allá, pero ellos de arriba le podían tirar piedra, lo podían atacar. Entonces ellos se estaban, vamos a decir, en una posición, por eso estamos estudiando, esto se llama estudiar en histórico gramatical, tenemos que saber qué es lo que está hablando ahí. Ellos se habían desobedecido, porque dice tú que habitas en las hendiduras de las peñas. Ellos estaban en las peñas y habían hecho su casa. Después terminé el servicio, voy a mostrar una foto, si está interesado ahí. Como es increíble la foto que hay, como ellos habían armado unas casas así, adentro se habían metido, tipo como los cristianos primitivos, y estaban ahí. Y de ahí atacaban, y era difícil. Y cuando el pueblo de Israel tiene que pasar por ahí, que después lo vamos a ver en números, ellos, mirá, vamos a hacer una cosa, números 20, de 14 al 21, para que se pueda entender una de las cosas por qué Dios le castiga, ¿no? Números 20, del 14 al 21, dice así: Edom rehúsa el paso a Israel. Moisés envió mensajeros desde Cades al rey de Edom, diciendo: así ha dicho tu hermano Israel, tú sabes todas las dificultades que nos han sobrevenido, que nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos por largo tiempo en Egipto, y los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres, pero cuando clamamos al Señor, Él oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora mira, estamos en Cades, un pueblo de la frontera de su territorio. Permítenos, por favor, pasar por tu tierra. No pasaremos por campo labrado, ni por viñedo, ni siquiera beberemos agua.
de pozo. Iremos por el camino real sin volver a la derecha ni a la izquierda hasta que crucemos tu territorio. Pero Edom le respondió, tú no pasarás por mi tierra para que no salga yo con espada a tu encuentro. Entonces los hijos de Israel le contestaron, iremos por el camino principal, y si yo y mi ganado bebemos de tu agua, entonces te pagaré su precio. Solamente déjame pasar a pie, nada más. Pero él le dijo, tú no pasarás. Y Edom salió a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte. Rehusó pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, así que Israel tuvo que desviarse de él. Como puedan haber apreciado, entonces Edom no le deja pasar a Israel cuando Dios le estaba liberando, ¿no?, de ellos. ¿Y qué sucede? Bueno, Moisés, que iba al mando, Dios dijo que no había problema, que pasen y peguen la vuelta. Pero ¿qué pasa? ¿Dios se olvidó? Dios se olvida de la maldad que le hacen a sus hijos durante la semana, cuando lo tratan mal, cuando vos le vas a predicar, se ríen de Cristo, se burlan de ti. No pasa nada. Dios dice, no hay problema, pasamos por acá, por otro lado. Yo soy largo, o sea, él es largo, es paciente, pero dice, yo me acuerdo lo que hacen mis hijos. Pasó mucho tiempo. Mira, de acá donde yo leí, mira, hasta acá. Y llegó un momento en que Dios dice, mía es la venganza. Ustedes no se preocupen, el libro de Romanos, aquellos que no saben, Romanos 12, versículo 19 en adelante. Mía es la venganza. El pueblo de Israel nos decía, no, vengan, no. ¿Qué sucede? Llegó un momento que Dios dijo, mía es la venganza, y llegó el día del juicio donde Dios le iba a castigar, no solo por eso, sino que ellos, después vamos a ver acá en el libro del día, que se aventuraron, se entraron, vamos a ver dentro de un rato un par de cosas que hicieron con el pueblo también, porque eran vamos a decir, eran de su sangre, eran hermanos, porque esta nación, Israel y Edom, habían venido de Jacob y Saúl. Por eso es que a veces no entender de dónde venía la familia que están divididas, no viste nunca tu familia o alguien tan dividido, pero ¿por qué? Porque vienen de hace mucho tiempo. Bueno, esto es lo que sucedía, ¿no? Y Dios iba a castigar incluso a esto, vamos a decir parientes, porque eran parientes de ellos, ¿no? A veces se dividen, ¿no? El libro de Gálatas, que no tengo tiempo de explicarlo, el apóstol explica, vamos a decir, un poco de esta guerra que hay entre, vamos a decir, Esaú y Jacob. Él la muestra en el sentido de la lucha contra la carne, contra el espíritu también. Y eso es lo que sucede a veces, un poco de esto. Yo no lo quiero hablar, no lo quise llevar para esa área el tema en la prédica, pero a veces sucede que también eso, se levanta una guerra, una persecución entre la carne. Pablo habla de eso, una alegoría. Pero yo no quise, yo quise estudiar bien histórica y gramaticalmente hasta acá, y mientras hablo, dar una explicación también, y una aplicación para nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucede? Dios va a castigar. Como siempre digo, hay muchos que se burlan de las cosas, y decir, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Dios no les castiga? ¿Cuánto? Conozco, mira, tengo el libro de los mártires, voy a leer uno que le pedí a mi esposa, Carolina, y otra de una hermana, ¿no?, que se llama Angie, ¿no?, que es de la ciudad la ciudad de acá de la Argentina, ¿no?, de Chubut, si me equivoco, ¿no? Sí. Y le pedí también, y ella le llamó la atención también del libro que nosotros nos gusta, el libro de los mártires que tengo en mi mano, ¿no?, que es un libro que recomiendo, ¿no? Creo que no debe faltar, tanto en fotocopia, comprado, en la biblioteca, ¿no?, de cualquier persona, ¿no? Tanto un pastor, un laico o cualquier hermano, es indispensable que lo tenga, ¿no? Pero esto sucede en la tercera persecución bajo Trajano, en el 108 después de Cristo. Y vamos a hablar de Ignacio. Dice, en esta persecución sufrieron el bienaventurado mártir Ignacio, que es tenido en gran reverencia entre muchos. Este Ignacio había sido designado al obispado de Antioquía, siguiendo a Pedro en sucesión. ¿Por qué estoy leyendo esto? Quizás no entienden. Estoy leyendo, ¿por qué le suceden estas cosas a los cristianos? Y Dios, como que, ¿qué? No pasa nada, no vas a hacer nada. Como Apocalipsis 6, que dice, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no nos vengas? ¿Y qué dice Cristo en Apocalipsis 6? Un poco de tiempo más, un poco de tiempo más, faltan todavía. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Parece como que Dios no obrara, ¿no? Pero en el libro de Abdías vemos que hay un tiempo designado para todo, donde Dios va a jugar a todo. ¿Y a dónde llegó?
Porque a veces leemos este libro, como Ignacio, ¿no? Que él le había seguido la sucesión a Pedro, ¿no? Y algunos dicen que al ser enviado, dice, de Siria a Roma, porque profesaba a Cristo. Dice así, que algunos dicen que al ser enviado de Siria a Roma porque profesaba a Cristo, fue entregado a la fiera para ser devorado. También se dice de él cuando pasó por Asiria, la actual Turquía, estando bajo el más estricto cuidado de sus guardianes, fortaleció y confirmó a las iglesias por todas las ciudades por donde pasaba, tanto con sus exhortaciones como predicando la palabra de Dios. Así, habiendo llegado a Esmirna, escribió a la iglesia de Roma, exhortándole para que no emplearan el medio de alguno de liberarle de su martirio, no fuera que le privaran de aquello que más anhelaba y esperaba. Ahora comienzo a ser un discípulo, nada me importa de las cosas visibles o invisibles, para poder solo ganar a Cristo, que el fuego y la cruz, que manada de bestias salvajes, que la rotura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo y toda la malicia del diablo vengan sobre mí. Así, sea así, si solo puedo ganar a Cristo Jesús. E incluso cuando fue sentenciado a ser echado a la fiera, tal era el ardiente deseo que tenía de padecer, que decía cada vez que oía rugir a los leones: soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de fieras salvajes para que pueda ser hallado pan puro. Eso fue un testimonio, ¿no?, de uno de los siervos. Me parece como, ¿por qué? Hay muchos de esos casos, ¿no? Otro que me mostró mi esposa, ¿no?, que era de las dos hermanas, ¿no?, que eran dos hermanas, tres hermanas, ¿no? Tres hermanas que se llamaban Máxima, Donatila y Secunda, que eran tres doncellas de Tuburga. Recibieron como bebida hiel y vinagre. Fueron duramente flageladas, atormentadas sobre un patíbulo, frotadas con cal, asadas unas parrillas, maltratadas por fieras y finalmente decapitadas. A veces, si ustedes leen ese libro del libro de los mártires, van a encontrar horrendas cosas, ¿no?, que le hicieron a nuestros hermanos. A veces pasamos un ay nada más nosotros de las cosas que a veces nos hacen y ya como que queremos llorar y por qué no nos suceden estas cosas. Algunos Dios le ha concedido que sufran para su gloria. Así dice, Dios les concede que sean mártires. Algunos le ha concedido, a otros no le ha concedido. A otros quizás en esta época quizás la persecución es más espiritual, en el sentido, el loco Biblia, cómo predicas a Cristo, está mal, y cosas así. Quizás son hostigamientos psicológicos, ¿no? Ataques sentimentales de parte de maridos, de mujeres, de familiares. No hay tanto, quizá la muerte capaz que para ellos fue solamente una vez y murieron, pero acá capaz que tenés un tormento durante toda tu vida con tu cónyuge o con tu familia, y es un continuo, vamos a decir, sufrimiento, ¿no?, que tenés. Y a veces pero ¿qué pasa? El libro del día dice que va a llegar un día donde Dios va a hacer pagar a cada uno. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, cuando persiguen a la iglesia de Cristo, al Israel espiritual, en esta época, en ese tiempo era, vamos a decir, era Israel, vamos a decir, era la nación étnica que estaban ahí, pero también estaba el pueblo y los verdaderos creyentes que habían creído ahí, porque no todos, porque sabemos que el libro de la Biblia no dice que había también el rey era encarnado, ¿no? No todos habían nacido de nuevo, o sea, pero ¿qué sucede? Que Dios le dijo que le iba a castigar a este pueblo, y después vemos que le castigó. Pero ¿qué es lo que quería? Dios dice que va a castigar. Debemos estar atentos porque Dios aborrece a ciertas cosas. El versículo 3 dice así: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Dios aborrece ¿qué? El orgulloso. Dice que engañoso es el corazón, dice Jeremías 17, versículo 9. Entonces, te invito a ir al libro de Proverbios, donde yo ya tengo marcado, ¿no?, el texto para ir un poco más rápido, pero en el libro de Proverbios 16, 18 dice así: delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Entonces, que dice en Salomón que
antes que venga la destrucción, o sea, antes que venga delante de la destrucción, que va el orgullo. Antes que vayas a ser destruido, antes que vayas a ser castigado, va primero la persona que se enorgullece de algo. Y si se va enorgulleciendo, dice que eso va delante de su destrucción. Y antes o delante de la caída, la altivez de espíritu, ¿no? Aquellos que creen que conocen mucho, que saben mucho, que miran a los demás como que no son nada, tanto en una posición económica, en una posición, vamos a decir acá, capaz que miran acá y dicen, mirá, estos pobres vienen acá, en este barrio, o esta iglesia que es pobre, mirá que tienen 2 bancos, está así, y eso es orgullo, ¿no? Por lo que tiene que no se te ha dado, porque todo ha venido de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con los hermanos de juzgar, o sea, si cometemos algo, es pedir perdón por las cosas, ¿no? que cometemos. Yo a veces he pecado hacia mis hermanos y he tenido que, cuando me han llamado la atención, decir, es verdad, hermano, lo hice sin darme cuenta, disculpe, ya voy a tratar de cambiar esa situación. Pero si yo persistía en eso, digo, no, yo tengo razón, estaba orgulloso, no me quiero bajar mi cabeza y decir, me he equivocado. Y muchas veces yo me he equivocado y uno tiene que reconocer lo que ha hecho. En el Proverbio 18, versículo 2, dice así: el necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Perdón, 18.12, leí 18.2 yo, 18.12, Proverbio 18.12. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero la gloria precede la humildad. Entonces dice, antes, fíjate que siempre los dos dicen, antes que suceda algo, viene algo. Vos estás viendo la persona, antes de que esa persona le pase algo, vos estás viendo el orgulloso, que ya sé, vos le ves la cara que yo me la sé toda. ¿Cuántos años tenés vos en la iglesia? 5 años. No, mirá, vos me estás preguntando a mí, yo tengo 30. ¿Sabés qué? Mira, cuando tu papá te estaba dando, yo ya estaba acá sentado. Eso es orgullo. Vos no sabés si esa persona que está ahí, porque como decía mi esposa una vez, que decía que por la boca de los niños te alabaré, ¿no? A veces no sabemos que viene recién alguien y Dios lo está usando con una palabra, ese joven o esa joven, para decirte algo que vos estás hace años, que te crees que está bien, o nos creemos que está bien, viene alguien y dice tal cosa. No sabemos si el Espíritu de Dios obrando por esa palabra, por esa persona dándote un versículo, ¿no? Entonces tenemos que tener no ser orgullosos. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo. Entonces el corazón, la mente, ¿no? Eso es lo que sucede. Pero la gloria precede a la humildad. Entonces, lo que Dios ama a un corazón que es humilde y aborrece a la persona que, vamos a decir, es orgullosa. En Proverbios 29, 23, que es el último que voy a buscar de Proverbios, porque hay muchísimo sobre estos textos en Proverbios. Proverbios 29, versículo 23, dice así: el orgullo del hombre lo humillará, pero el espíritu del humilde obtendrá honores. En Santiago, si no me equivoco, hay uno también, pero no he hecho tiempo de buscarlo porque hay mucho, ¿no? Que Dios como que abate al orgulloso y salta al humilde, algo así está en Santiago. Digo, si quieren buscar, lo leemos. ¿Por qué es malo esto? No sé si se acuerdan el libro de Isaías. Isaías 14, versículo 13 al 25, que no voy a ir, pero Satanás se había llenado de orgullo y dice, y subiré y yo me sentaré ahí. ¿Y qué vimos? Es malo porque sabemos que es Satanás obrando el pecado, obrando dentro de las personas, siendo orgullosas, ¿no? Algunas veces son orgullosas, vemos también las mujeres, si son más lindas, que se sienten más incluso dentro de la iglesia o en el mundo, porque tienen un mejor cuerpo, una mejor vestimenta, una mejor posición, y mil cosas pueden haber que te pueden llegar a ser orgulloso, ¿no? Pero debemos tener cuidado de eso porque vemos que cuando Pablo caminaba a Damasco, iba lleno de furia, orgulloso. Dios lo baja del caballo y lo tira al piso. Y es lo que sucede, lo que Dios hace con las personas. Cuando nos hace un texto para compartir, ¿querés leerlo? Por favor, léelo. Yo, a ver, ¿me puede decir cuál es? ¿Qué es esto? Proverbio, vamos a leerlo, a ver. Proverbio 6, 16. Ah, muy bien, muy buen texto.
Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, muy bien, muy buen texto, Caro. Entonces, de esas 6 cosas, dice los ojos altivos, ¿no? Dios aborrece, muchísimas gracias, ¿no? Por muy buena aplicación. Entonces, esos ojos altivos, ¿no? De querer saber que uno tiene más, tanto en este mundo, en estas posiciones, o en lo que sea, en conocimiento, en cualquier cosa, ¿no? Dios aborrece eso, ¿no? Debemos tener cuidado también aquellos que predican, aquellos más en la línea, vamos a decir, los reformadores, dentro que son muy conocidos por conocer, o tenemos la bendición de tener las doctrinas de la gracia, tener muchos libros, no caer en ese orgullo, ¿no? A veces de que no, tal esto, aquello, y siempre eso, y se pierde la humildad, ¿no? Pierden el amor y empiezan a tener más conocimiento, ¿no? Hay que tener un equilibrio entre esto, ¿no? Vamos a volver entonces al libro de Abdías, que dice en tu corazón: ¿quién me derribará por tierra? Entonces, ¿quién me derribará por tierra? Y vemos que Dios lo puede derribar por tierra. ¿Quién lo tiró del caballo camino a Damasco a Pablo? Señor Jesucristo. Y acá Edom dice: ¿quién me derribará por tierra? ¿Quién lo tiró a Jacob? El ángel, cuando pelea, que lo tira, ¿no? Cuando pelea. Me acuerdo que el doctor Martin Onjon decía que con una persona Dios lo tira al suelo y cae, y esa persona recién desde el suelo puede levantar su mirada y mirarlo a Dios, ahí desde esa posición, ¿no? Pero si uno no está en el suelo, en esa posición de miserable, para poder estirar su mano y humillarse, no va a querer con sus ojos, así, ¿no? Dice: te doy una oportunidad, Dios, te acepto en mi corazón. Eso no es humillarse, ¿no? Pidiendo, cuando pasa el maestro, el Señor pasa caminando, ¿no? Y decir: Señor, Señor, ten misericordia de mí. Es muy diferente a decir: bueno, te doy una oportunidad, Dios, que entre en mi corazón, ¿no? Entonces a veces veo que muchas de las cosas, no me quiero ir del tema, se han cambiado, ¿no? Se han cambiado incluso por ese evangelio orgulloso, ¿no? De que, bueno, sí, le voy a dar una oportunidad. Y no se trata de eso, de darle una oportunidad, es que Él te deje entrar, ¿no? A su reino. No es que nosotros le permitamos entrar a nuestro corazón. Dale la oportunidad para que Dios entre a tu corazón, que es tu corazón sucio. No, que Él te permite, que cuando pasa que Él suelta su palabra y te diga, y me dice: si tú quieres, puedo ser sanado. Entonces el maestro le diga: sí quiero, pero nosotros debemos humillar. ¿Ves? Ahí está un poco también del orgullo del evangelio que está escondido en el día de hoy, ¿no? Entonces, versículo 4: aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas ponga tu nido, allí te derribaré, declara el Señor. Y si vinieran a ti ladrones, o sea, te daré, bueno, aunque te remontes en las estrellas, aunque te pongas allí, después estar en una posición muy alta. Y Satanás también dice que estaba en una posición alta, Cristo dijo: veo caer del cielo ¿a quién? A Satanás y a todos los ángeles con él caídos. Y acá vemos también a Adón, dice: aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas ponga tu nido, te derribaré. No importa dónde estés, en la posición que estés, como pastor, como líder, en un buen trabajo, y Dios te bendició y te estás olvidando de Él, dice: yo te puse ahí, yo te voy a derribar de ahí. Entonces debemos tener cuidado también de no orgullecernos en esa parte, porque si Dios nos puso ahí, también Dios nos puede sacar de ahí. Versículo 5: y si vinieran a ti ladrones, salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarías hasta que les bastara? Y si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? ¿Cómo será escudriñado esa? Bueno, el versículo 5 se puede entender así: ellos habían hecho muchas riquezas, habían guardado cosas, incluso eran salteadores, también aprovechaban, ¿no? Le cobraban los que pasaban por ahí, vamos a decir, por pasar por sus pasos. Entonces ellos eran como que abusaban de eso, ¿no? Es como que yo que tenga que pasar por acá alguien, yo soy cristiano y digo: bueno, pasar por acá, pero como me dicen en Buenos Aires dicen: poniendo toda la ganza, dicen en Buenos Aires. Así dice en Buenos Aires, dice, poniendo, no, yo no uso ese lenguaje, no como predico, ¿no? Pero dice: poniendo toda la ganza. Entonces, va a pasar, bueno, a desenfundar el bolsillo. Y entonces ellos aprovechaban de esas cosas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Dice: si vinieran a ti ladrones, salteadores de noche,
¿cómo quedarías arruinado? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué le están haciendo tesoro acá? En vez de hacer tesoros en el cielo, donde el ladrón no te puede robar, ni en la polilla tampoco, en Mateo 6:19, si no me equivoco, no tengo tiempo de ir, o sea, pero ese está ahí. ¿Qué sucede? Dice, o sea, el de la noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarías hasta lo que le bastara? Y si viniera a ti vendimiador, ¿le dejarían rebusco? ¿Qué está diciendo? Que cuando vienen los ladrones, generalmente te llevan lo que les sirve. El ladrón te va a llevar el ladrillo, la mesa, la silla, a menos que sea muy... pero generalmente te va a llevar lo que más le interesa, joyas, lo que tienen, aquellas cosas, ¿no? Y los vendimiadores en sí, para poder entender, tienen que entender esa época, ellos levantaban lo mejor, vamos a decir, de las uvas, y las que estaban ahí las van dejando, no se llevaban todo, ellos seleccionaban lo mejor de lo mejor, las primicias, todo lo que estaba bueno, y los otros iban quedando para los pobres, o sea, era una ley que tenía Dios. Pero Dios está diciendo, cuando yo mande este pueblo, no solo el pueblo, que los que ellos se habían juntado, porque ellos habían sido como, vamos a decir, como unos lacras, ellos se subordinaron, vamos a decir, a otros que atacaron a Israel, y ellos dijeron, bueno, esperaron así, y fueron así como perritos. ¿Viste esos perros que están, nunca viste esa pelea de perros acá en el barrio, que son unos fuertachones, y le pegan, y se juntan un montón y le pegan a unos flaquitos, y los terminan, y viene otro chiquito, y también quiere morderlo, pero él no peleó. Vos viste que ahí viene y le pega una patadita así, corre. ¿No viste así? Una vez así. Bueno, ellos no fue que fueron, sino que cuando se atacan esto, ellos fueron y aprovecharon. Vamos a llegar en un rato a lo que hicieron. Y ellos aprovecharon y sacaron cosas, y vamos a ver que incluso vendieron como esclavos a algunos pobres de Israel que se querían escapar, ¿no? Ya vamos a llegar a ese versículo. Pero Dios está diciendo, cuando lleguen contra ti, no va a ser como el ladrón que se llevan algunas cositas, o con los vendimiadores que se llevan lo mejor. Cuando yo mande este pueblo, voy a arrasar todo de vos, así en sencilla palabra que se pueda entender. Yo voy a hacer que no quede nada puesto en pie, y así no quedó nada. Dice que Dios hasta el día de hoy no quedó ni nada, el recuerdo nomás quedó, porque acá está en la Biblia, no más está el recuerdo, pero después no quedaron. Entonces el versículo 6, ¿cómo será escudriñado Saúl, rebusco sus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán, los que están en paz contigo, los que comen tu pan, te tenderán emboscada contra ti, no hay entendimiento en él. Bueno, medio un poco hasta el 7, ¿no? En el versículo en sí 7 dice de que los que tus aliados te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo, los que comen tu pan tendrán emboscada contra ti, los que comen tu pan. Comer el pan en esa época era, vamos a decir, por eso aplicamos lo que es históricamente cultural y gramatical para poder entender. En esa época, no se acuerda del día de Cristo cuando dice que moje el pan. Bueno, era un símbolo, o sea, de amistad, que no cualquiera puede venir a hacer esto. A ver, vos estás comiendo, pero yo comiendo y viene una sesión de pan, acá como hacemos en Buenos Aires, hasta aquí. Está bueno, che. Qué rico. O sea, si no es tu amigo, pues ya te agarra la camisa así y dices, pará que me voy a levantar. ¿Qué pasó acá? Entonces, si viene alguien, te hacen el tuco, tu mujer, un amigo, bueno, decís, a ver, ¿está bueno? ¿Vamos a probar? Sí. ¿Sabés qué? Pero entonces, eso es históricamente, o sea, para que se pueda entender lo que está diciendo acá, es eso, dice, te dominarán los que están en paz contigo, los que comen tu pan tendrán emboscada contra ti, o sea, aquellos que tenían comunión, porque ellos se habían aliado, se habían juntado con los demás, y Dios le está diciendo, aquellos con que vos te juntaste para hacer contra mi pueblo, yo voy a hacer que esos mismos ahora se vuelvan contra ti. Aquellos que vuelvan a hacer la vida imposible a mis hijos, a mis hijas, en el día de hoy, que son cristianos, y se la complicás, yo voy a hacer después que todos esos que se aliaron, todos ahí, que se vuelvan contra ti. Y eso es lo que iba a hacer Dios, y eso es lo que hizo contra ellos, ¿no? Que aprovecharon la situación mala que tuvo el pueblo, porque en sí, es verdad, estaban siendo disciplinados, Judá, porque ya vimos que este rey la llevó a la idolatría. Es como que Dios te está disciplinando a vos, y justo viene otro hermano y dice, me voy a aprovechar. A ver, ¿qué tal? ¿Estás pobre? Sí, porque perdí trabajo. Quizás Dios me está disciplinando. Así, te compro el auto, tengo bueno, aquellos que tienen auto, yo no tengo auto, ¿no? Pero te compro la bicicleta, Daniel. Te compro, no sé, la mesa, te doy un peso. Pero no, y yo
te puedo ayudar con eso, y que se aprovecha para el día de hoy, en tu necesidad. Quizá puede ser que Dios te esté disciplinando por algo y no sabemos, o Dios te está probando, lo que sea. La gente que aparece otro hermano, codicia y se aprovecha de esa situación y él te quiere, dice, y ¿entendés? Dios vio el corazón de esto, que sí, Dios estaba disciplinando al pueblo acá, a su pueblo, pero ¿qué sucede? Estos vinieron y aprovecharon eso, porque sabemos que ellos hacían lo mismo, ¿no? Hacían idolatría y Dios venía. ¿Qué hacían siempre? Ponían en primer lugar otras cosas, y Dios no solo esto, que ahora aprovecharon eso y entonces Dios dice, yo voy a usar eso. En el versículo 8, destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom, el entendimiento en el monte de Saúl, entonces sus valientes serán atemorizados, o Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Saúl con muerte violenta. Bueno, ese Temán era vamos a decir, una parte ahí vamos a decir, de ellos, ¿no? O sea, de ahí ese versículo 8 es, ¿no? Versículo 8. No, 9, estoy diciendo 19. Entonces, tu valiente serán atemorizados Temán, de modo que era una parte de una provincia, era una de las principales, vamos a decir, ciudades de Edom, algo así, una de las mejores ciudades principales, vamos a decir, de eso, ¿no? Del monte de ahí. Hasta esas mejores partes, Dios dice que le iba a sacar el entendimiento, o sea, vamos a decir, a los sabios de Edom, el versículo 8, ¿no? Y Dios dice que así, ¿no? En el libro de 1 de Corintios, que Dios dice que cuando habla que Dios desechó la sabiduría del mundo, ¿no? Y ellos también, a veces, vamos a decir, este don puede significar el orgullo de la sabiduría, Día 1, versículo 8. Yo voy a desechar esa sabiduría que vos tenés, capaz que muchos se creen orgullosos ante otro hermano porque tienen mayor conocimiento, mayor estudio, mejor posición. Y Dios dice en la Día 1.8, como dice en 1 Corintios, que Dios desechó la sabiduría, ¿no? Entonces a veces Dios exalta a aquellas personas que menos conocimientos tienen, mejor preparación, y desecha a las personas que eran orgullosas y soberbias, ¿no? En el versículo 10 dice así: por la violencia contra tu hermano Jacob. Bueno, acá en el versículo 10 ya vamos a entrar un poco, vamos a decir, la razón por la que Edom estaba siendo juzgado, o por la razón por la que Edom iba a caer, ¿no? Si no entendieron más o menos todo lo que estuve hablando desde ahora, vimos más o menos vamos a decir, la profecía de la destrucción de Edom, que hace un poco de repaso para ir recordando, ¿no? Que en el versículo 1 al 9, vamos a decir, la causa de todo esto que vimos hasta ahora, ¿cuál era la causa de esto? De que Dios iba a disciplinar. El orgullo, el ser querer orgulloso, el más grande que los demás, ¿no? Eso es el versículo 3 al 7, ¿no? Y eso es lo que sucede, que Dios le dice que iba a desechar eso. ¿Por qué? Por causa del orgullo, ¿no? Orgullo, si ustedes buscan la palabra, no estoy buscando porque el orgullo, ¿cuánto sabe? Sino para poder entender. En el griego, la palabra soberbia, vamos a decir que es fantástica, vamos a decir que es algo como un sinónimo, podríamos decir, es alazonia o alazoneia, que es decir, una persona altiva, un vanaglorioso, un charlatán, un arrogante, ¿no? En Santiago 4, versículo 16, no sé si me voy a hacer un favor, por favor. Santiago 4, 16, ahí vemos un poco habla de eso. Hay otra palabra también en el diccionario bíblico que dice juperefania, que quiere decir soberbia también, ¿no? Y otra palabra que habla también en las escrituras es fusiosi, que denota o incrementa. ¿Lo tenés? Gracias. En Santiago 4, 16 dice así: pero ahora jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es malo. Entonces el escritor de, vamos a decir, de Santiago, Jacobo, dice que toda jactancia es en sí mala. También habla cuando decía mañana, no me acuerdo si acá dice, mañana iremos, compraremos esto, haremos. ¿Y de qué se está jactando? ¿De qué va a hacer? Y tenemos que ser humildes, incluso que decimos, bueno, si Dios quiere lo vamos a hacer, no si yo voy a salir o no, ¿no? Entonces cualquier jactancia es mala, gracias, ¿no?
Entonces eso es más o menos lo que quiere decir el orgullo, por la causa del castigo, ¿no? De la soberbia. Entonces podemos aprender que debemos cuidarnos de la soberbia, del orgullo, ¿no? En sí de una falsa seguridad que podemos tener, en una vana confianza en nosotros mismos, ¿no? Porque vemos que Dios castigó a esta, vamos a decir, este pueblo, esta nación. ¿Por qué? Por el orgullo, ¿no? Y lo mismo que Satanás. Entonces no debemos pasar por arriba, a veces nos preocupamos por otros pecados y dejamos esto como, no pasa nada del orgullo. Es que yo sé más que el otro, conozco más que él y sin mí esto no funciona, ¿eh? Si yo no toco esto no va para adelante. No tiene que ser así, porque Dios no puede bajar de ahí. Entonces, del versículo 10 en adelante vamos a ver entonces la razón de la caída, ¿no? Que dice, por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Entonces, ¿qué era? Era porque ellos habían hecho violencia, se habían portado mal contra su hermano Jacob, ¿no? Y eso es lo que sucedió, ¿no? No solo acá, debemos entender que no solo sucedió cuando es atacado, vamos a decir que son atacados ellos, y ellos aprovechan, vamos a dentro de un rato a saquear y a vender a algunos hermanos de ellos, sino que ya venía desde antes, el número, que ya ven ahí, el número 20, del 14 al versículo 21, aún hemos visto que ya venía trayendo esto, vamos a decir, historia, una cola, ¿de qué? De que no habían dejado pasar cuando ellos estaban saliendo de Egipto, no lo habían dejado pasar, no solo eso, que siempre hubo, vamos a decir, si estudian todo vamos a decir, el Antiguo Testamento, esa nación traía problemas, siempre estaba con problemas, y a pesar de todo Dios en la tierra prometida le permitió vivir en un lugar y le dijo, vamos a decir, a Israel que sí lo trataran, sea como un hermano que estuvieran ahí, ¿no? Pero ellos siguieron todavía, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Vuelvo de nuevo por si no se acuerdan nada de lo que estoy hablando. No nos olvidemos que el tema que estoy hablando no guardará raíz de amargura. Esaú había guardado raíz de amargura con Jacob. ¿Por qué? Porque con él desecha, también Jacob también se mandó la suya, ¿no? O sea que no engaña, ¿no? Se acuerda que se pone ese pelo, así, bueno, pero por él quería, pero el otro no la quiere. No la quería, lo desecha, después lo bendice, el padre, pero bueno, ¿qué sucede? Que después se escapa, va por allá Jacob, ya saben la historia, ¿no? Y él tiene miedo de volver, bueno, cuando vuelve se encuentra, hola, y se abrazan así, ¿cómo está? Dice, bueno, vamos para allá. Y dice no, y Jacob se va por una parte y el otro se va por la montañosa, y ahí parece que terminó todo. Nunca dice, te perdono lo que me hiciste en la infancia. Sí, bueno, a ver. Y parece como que el perdón fue por afuera, pero la raíz de amargura sigue estando todavía ahí. Todavía seguís cargando el odio, todavía seguís guardando lo que te hicieron. Y Saúl pasó eso, no solo que pasó eso, sino que la maldición, por decir, no quiero decir malo, pero es así, se pasó generacionalmente, una maldición, vamos a decir, espiritual, no estoy hablando de demonios como los otros carismáticos que dicen eso, pero sí se pasó, porque eso se pasó y no solo se pasó a la otra familia, se hizo una nación y después creció, esa raíz hizo un árbol y se transformó en una nación y esa misma nación atacó a la otra que había sido, porque de ahí dos naciones, de Jacob vino Israel y de Saúl vino Edom, una nación, y después todos peleándose entre ellos. ¿Por qué? Porque es una discusión, un rencor chiquitito. Por eso a veces te enojas con tu hermano o te enojas con tu hermana y no te das cuenta, y guardaste esa raíz de amargura, eso crece después, ¿eh? Entonces mejor ir a aclarar antes de venir al culto, decir si tenés algo con tu hermano, ve, ponte a cuenta con él y después ven y hace sacrificio a mí. Porque si no, Dios no quiere, ese es olor podrido para él, esas cosas. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Estos pecados de estar guardando esa raíz de amargura. Entonces, él aprovecha esto, voy a apurarme, dice, el día que te pusiste a un lado, el día que los extranjeros se llevaban su riqueza y los extranjeros entraban por su puerta. ¿Qué sucede? El día que te pusiste, versículo 11, que te pusiste a un lado, me voy a poner un poco más. El día que pusiste a tu lado, el día que antaño se llevaban su riqueza y los extranjeros entraban por su puerta. ¿Qué sucede? El día que ellos fueron invadidos, vamos a decir, el pueblo de Israel, de Judá, me parece que sí, también de Judá, ¿no? Sí. Ellos aprovechan, ¿y qué hacen? También empieza a sacar cosas, ¿no?
Dice, y si sobre Jerusalén echaban suerte, y también era como uno de ellos. Echar suerte, no sé si se entiende, en esa época, cuando Cristo estaba muriendo, dice que estaba muriéndose, y abajo teníamos, es decir, los soldados esos, malos, por no decir otra palabra, ¿no? Iba a decir plagas. Porque el Señor muriendo, sí, lo siento, pero se me salió del corazón. Me duele que mi Señor estaba muriendo y de verdad lo iba a decir, ¿no? Perdón la palabra que usaba, estos plagas vendiendo la ropa de mi Señora. Pero para que se puedan entender es eso. En el versículo 11 dice, y sobre Jerusalén echaban suertes. Es lo mismo que iba a pasar con Cristo. Cuando Cristo estaba ahí crucificado, esto estaban, dice la tela, decía que la prosperidad dice que era porque Cristo tenía plata. Pero ellos estaban echar suerte. Eso es cuando los invasores tomaban, saqueaban, entonces ellos se jugaban así, ¿qué te llevaba? Me quedo con esto, me quedo con aquello. Eso echaban suerte. Y ellos estaban mirando, ¿no? Dice el versículo 12, no te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio, no te alegres de los hijos de Judá, en el día de su destrucción, si no te jactes. Bueno, en esta traducción que yo tengo, la Biblia de las Américas es muy buena, pero en esta traducción a mí no me convence, por decirlo. Porque acá dice, no te alegres, versículo 12, versículo 13, no entres, versículo 14, no te apostes, versículo 14, no te alegres, habla de como que, pero si usted tiene la Reina Valera, o otra dice, ¿me puede leer más o menos el primer versículo versículo 12? No, estoy seguro que no dice no te alegres, te alegraste, o eso dice. Pues no debiste tú haber estado mirando el día de tu hermano en el día de su infortunio. Está, no debiste, porque no debiste, pero en este dice no te alegres, pero esa es una buena traducción. Está bien, ¿Qué dice? No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. Bueno, pero este dice, habla como no te alegres, o sea, como diciendo, si sucede algo, esa buena traducción, la Reina Valera 1960 está muy bien traducida, porque dice, no debiste, como algo pretérito, algo que ya pasó. ¿Se puede entender? ¿Qué pasó? Es que ellos se habían alegrado cuando estaba pasando esto. Ellos que estaban diciendo, yupi, yupi, bien, están pagando, yo sabía que le iban a hacer pagar. El libro de Proverbios, que no tengo tiempo de buscarlo ahora, dice de que no te alegres cuando el Señor está castigando a tu enemigo, ¿no? O sea, que Dios te saque, o sea, y nosotros no debemos, cuando me hacen algo mal a mí, decir, el Señor, que ya vamos a decir una oración imprecatoria, decir como, vamos a decir, Bonarche, manda un rayo sobre ellos, Señor, ya. Que los partan ya en 4, por lo menos, y que cuando caiga otro rayo más ya en 8. Y ya está. Nosotros no debemos alegrarnos, todo lo contrario, debemos orar por aquellos que nos atacan, aquellos que nos persiguen, ¿no? Conozco una hermana, no voy a decir nombre, que tiene, o sea, yo voy a contar la historia mía, siempre cuento mi historia mía, ¿no? Pero voy a contar a otra hermana, no voy a dar nombre, ¿no? Que es de acá de Argentina y tiene problemas con familiares como así como nosotros, que tenemos problemas que tenemos acá en la iglesia de acá, del costado, ¿no? Estas iglesias acá que son pentecostales, hijos del rey, y a veces tiene un programa de radio y le dice cosas a ellos, ¿no? Porque son como nosotros que estudiamos la palabra y le dicen cosas así y se sienten mal, ¿no? Incluso para colmo, vamos a decir, es pariente del marido, de la hermana que conocemos nosotros. Y peor todavía, porque es el hermano del marido de ella. Y eso a veces duele, esas heridas duelen, ¿no? Y parece como que Dios no está haciendo nada. Y eso para nosotros es común, hasta cuando pasa, ¿no? Parece como que nosotros no debemos alegrarlos si Dios disciplina o hace algo con ellos, ¿no? Pero este don se alegró de lo que le estaba haciendo a los hijos de Judá en el día de la destrucción. No debiste entrar, en la mejor traducción, porque esta traducción dice no entres por la puerta, pero creo que en la Reina Valera dice no debiste entrar por la puerta de mi pueblo. Este dice no entres por la puerta de mi pueblo. ¿Estoy errado? Estoy correcta, ¿no? Sí. Dice, entonces esa es la traducción que yo me quedo, la que tenés tú en la mano. Dice no debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Si no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina, no te apoderes de las riquezas. Bueno, ellos se alegraron, robaron, como vamos a decir, como entraron, saquearon así, pero subordinados por los otros, ¿no? No te apostes en la encrucijada para examinar al fugitivo
creo que la traducción correcta dice no debiste apostarte en una encrucijada. ¿Qué quiere decir todo esto? Es decir, la palabra, ellos aprovecharon, entraron, robaron, versículo 14, no te debiste apostar, ellos se quedaron en un lugar esperando en la encrucijada, cuando los fugitivos, versículo 14, dice que ellos corrían para escaparse, ellos los agarraban y los tenían y los entregaban a ellos y después fueron vendidos como esclavos por los propios hermanos, porque decían hermanos de Saúl y Jacob, los que estaban separados de las naciones eran hermanos de sangre, y a sus propios hermanos vendiéndolo, ellos lo que hicieron, y por eso Dios está mostrando, o sea, ellos están bajo el tribunal, y Dios, o sea, en sí no te va a disciplinar así por sí, Dios te va a mostrar las causas de por qué le está por castigar a esta nación, ¿no? Y eso es lo que estuvieron haciendo, estuvieron atacando, vamos a decir, a la niña de sus ojos, a su pueblo, a su iglesia en el día de hoy, y Dios le está mostrando por qué le iba a castigar. No importa si Dios de verdad estaba disciplinando a esa persona, pero eso se aprovecharon, ¿no? Y eso es la causa, vamos a decir, de ellos, de qué hay, ¿no? El versículo 15 dice, porque cerca del día del Señor sobre todas las naciones, como tú has hecho, te será hecho, tu ocasión recaerá sobre tu cabeza. Y ahí está la ley de, no se me acuerdo, Gálatas 6:7, si no me equivoco, aquellos que siembran cosecharás. Ellos sembraron eso y cosecharon eso. Con la misma vara que midas te mediré, y otros textos más que aparecen, no tengo tiempo de buscarlo, ¿no? Pero eso es lo que había hecho, ¿no? Y la paga, que se queda en la retribución, vamos a decir, el salario que ellos hicieron de su pecado, ellos iban a cosechar eso que era la muerte, ¿no? Que ellos eso es lo que habían sembrado contra el pueblo de Dios, y iban a recaer sobre su cabeza. Y eso es lo que sucedió, ¿no? El día del Señor que aparece, a veces esta visión más escatológica, en sí no siempre es el día del Señor el último día, o aquel día, o el gran día, ¿no? Que Dios puede jugar a todas las naciones. Ya lo he explicado muchas veces. El día del Señor a veces significa, en este contexto, vamos a decir, histórico acá, porque el libro de Abdías, vamos a decir, es un libro histórico profético, para que se pueda entender. Entonces es histórico, pero también profético lo que está diciendo que sucedió esto, ¿no? Entonces vemos que, y eso es lo que sucedió. Vosotros bebisteis en mi santo monte, así beberá continuamente todas las naciones, beberán y tragarán y serán como si no hubieran sido. En sí la bebida que iban a beber era la bebida de la copa de la ira de Dios, cuando dice en Apocalipsis que las copas se derraman en el juicio de Dios, ¿no se han hecho Apocalipsis cuando son derramadas? ¿Sí? Bueno, acá también esta copa, cuando dijeron los discípulos, ciertamente beberemos a la misma copa, sí, ciertamente beberán, claro, ellos iban a morir como Cristo. Bueno, esto también, esta gente bebieron, también sentidos festejaron, se burlaron, pero también Dios dice, así como ustedes bebieron, hicieron y tomaron así esa copa, dice, así como se burlaron y bebieron, así van a beber, pero van a beber la copa de mi furia ustedes, por haber hecho esto a mi pueblo. Cuando le hacen eso a mis hijos, cuando persiguen a los que sean de la iglesia, Dios dice, yo les voy a hacer beber algún día, tanto en esta vida o en el juicio, cuando termine el sermón ahora, vamos a ver que va a haber un tiempo estipulado donde Dios le va a dar de beber a ellos, ¿no? Y debemos orar para que Dios les salve a estas personas y no burlarnos de ellos, ¿no? Porque no queremos el mal, debemos amar, tratar de amar al prójimo. A veces cuesta las cosas que nos hacen, pero debemos tratar de orar por ellos, ¿no? En el versículo 17 dice, pero en el monte de Sion quedará un remanente y será lugar santo. Bueno, toda la profecía sabemos que aparte de lo que tiene, o sea, también tiene, vamos a decir acá vemos la parte buena, o sea, que vemos para el pueblo, ¿no? Que dice, en esta parte, vamos a ver, porque se puede llegar a entender, cuando dice versículo 17, más en el monte de Sion quedará un remanente y será el lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y rastrojo a la casa de Saúl. Los quemarán, los consumirán, no quedará sobreviviente alguno de la casa de Saúl, porque el Señor la ha hablado. Bueno, la casa de Saúl es Edom, sabemos, ¿no? Para poder entender, porque como que varía a veces la casa de Jacob sabemos que es Israel, que venía, entonces hay unos juegos de palabras que debemos entenderlos entre eso. Bueno, pero ¿qué está diciendo?
para que se pueda entender si nos dice todo lo que está ahí, así como ellos van a ser quemados, y ustedes ustedes serían algo así como una estopa, algo que está al lado, se los quemarán y los consumirán, y rastrojo la casa de Saúl. Es cuando vos quemás algo y pones algo que se pueda combustible, que se pueda quemar, un pedazo de colchón, ahí está muy bien, un ejemplo, al lado del fuego, ¿qué pasa? Se va a prender y dice, es verdad, mi pueblo se va a consumir porque yo le estoy castigando, es verdad, por ello. Pero yo les prometo que ustedes van a ser como un pedazo, como dijo Carlos, de colchón al lado. Ellos se van a consumir, pero ustedes también se van a consumir, porque yo los estoy castigando y ustedes se están aprovechando de que yo los estoy disciplinando a ellos. Y ustedes vienen y roban a mi pueblo y le tratan mal a pesar de que yo le estoy disciplinando. Dios puede sacarle el trabajo a una persona para disciplinarlo, hacerlo pasar algo en la misión y dice, no te quiero bendecir. Y encima se empiezan a burlar como los amigotes de Job, que Job estaba en la escuela, ¿no?, de sufrimiento, aprendiendo algo, y vinieron los tres amigotes diciendo que Dios no te prospera, Dios no hace esto, ¿no? Que yo estoy muy familiarizado con esas cosas, ¿no? Cuando muchas veces Dios no te prospera, Dios no, porque creen que Dios te hace eso. Y eso por eso viene un poco, no tengo tiempo de hablar, ¿no?, de los judíos, ¿no?, que ellos creían en las bendiciones materiales, ¿no? Pero eso es lo que sucede, ¿no? Y dice, bueno, así ustedes se van a quemar. Entonces los de Neguet poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela la llanura de los filisteos, y poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria. Bueno, acá ya es algo escatológico. Ya terminamos, el versículo 19, ya voy desde el 21, así que quiero que entiendan algo. Acá vamos a hacer una pausa y vamos a tratar de abrir un poco los ojos para entender esto. Hay muchas escuelas escatológicas. Ya sabemos, muchas escuelas especialistas creen que falta que Israel vuelva, que vaya a construir el templo, que todo lo que venimos hablando de los profetas todos estos meses hablamos lo mismo. Entonces yo sé que esta parte falta cumplirse. Falta que ellos vuelvan de nuevo, porque dice, entonces los de Negué poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela la llanura de Filisteo. Bueno, esto ya nosotros ya lo hemos visto. Cuando, vamos a decir, ellos fueron perseguidos, vamos a decir, ellos fueron esparcidos de las naciones, ellos volvieron, ya lo vimos, ¿no? Con Edra, vimos también con Jeremías, ¿no?, que ellos en sí volvieron de nuevo, pero muchos dicen mucho en el día de hoy que es común, hace más de 200 años hacia atrás, 300, 400, 500 atrás no se predicaba lo que se predica hoy, ¿no?, de que Israel tiene esto, no. Israel ya había vuelto eso. Si ustedes van esto, fíjate, vamos a conocer, y entonces los del Neguet poseerán el monte de Saúl. Si nosotros vamos a Jeremías 17, versículo 26, unos textos de Jeremías 17, versículo 26, dice así: vendrán de las naciones de Judá y de los alrededores de Jerusalén y de la tierra de Benjamín, de la tierra baja, de la región montañosa y del Neguet, trayendo holocausto, sacrificio, ofrenda de grano e incienso, y trayendo sacrificio de acción de gracia a la casa del Señor. Jeremías 17, versículo 26. De la región montañosa y del Neguet. Y si vemos en Abdías 1, versículo 19 estaba, ¿no? Estoy buscando la palabra de 20, ¿no? De 20, sí, de 20. Por una parte dice: los terrados de Jerusalén que están por Sefrat poseerán la ciudad del Neguet. Entonces, Abdías 1:20, lo que está profetizando, vemos que Abdías, por supuesto, estaba antes de ¿qué? Antes de Jeremías. Por supuesto, acá aparece después de Jeremías, pero está situado antes, no es que aparece todo así, como está todo, la Biblia está como colocada así bien puesta, ¿no? Esto, pero Jeremías, ellos vuelven, ¿saben por qué? ¿Se acuerdan cuando Jeremías estaba sentado así en una parte y viene, me acuerdo, un pariente de Jeremías dice, quiero comprar esa parte de la tierra, dice, págale. Y dice, pero Jeremías, vos estás mal, la están invadiendo alrededor, estamos todos muriendo de hambre y vos andas comprando tierra, Jeremías, compra esa tierra, porque así ha dicho el Señor, dice. Entonces, ¿qué estaba diciendo el profeta? Que ellos compraban tierra porque la palabra de Dios está diciendo, ustedes van a ir en cautiverio, pero yo soy Jehová y yo les prometo que ustedes van a volver acá.
van a volver, yo tengo mi palabra, yo los voy a disciplinar porque ustedes me abandonaron en pos de ídolos, pero yo los amo y yo les prometo que van a volver. Y lamentablemente muchos de las escuelas especialistas dicen no, porque falta que vuelvan, pero ellos volvieron. Si ustedes ven con el Esdras, en todo, en Nehemías, ellos volvieron y ellos habitaron, como dice en Jeremías acá. Y también en Jeremías 32, versículo 44, Jeremías 32, versículo 44, dice así: la gente comprará campos por dinero, firmarán, sellarán escrituras y llamarán a los testigos en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en la tierra de Judá, en la ciudad de región montañosa, en la ciudad de la llanura, en la ciudad del Negev, porque restauraré su bienestar, declara el Señor. No, ya lo había dicho Jeremías, lo vi un montón de veces. Así como yo desplanté, volveré a poner, así como deseché, el Señor iba a volver a levantar de nuevo. Dios lo iba a restaurar al pueblo y los restauró, y ellos volvieron de nuevo a construir el templo, ellos volvieron a adorarlo de nuevo. No es que se va a levantar un tercer templo, ¿no? Como yo la vez lamentablemente, no, verán, yo no ingreso mucho al Facebook por razones que le digo para que no estén escuchando las prédicas, que ellos escuchan, no voy a hablar mal de nadie, pero muchas veces he denunciado a predicadores, que muchos de ustedes que escuchan por internet de la sana doctrina, yo digo que cobran diezmo y son predicadores de la doctrina de la gracia, son reformadores también, son sola escritura, solo Cristo, solo todo y solo también el diezmo. Y cuando uno abre la boca y lo demanda, vi que todo eso que estaban ahí me atacaron, a todos. Entonces dije, entro como me predica, me voy. Por eso cuando dicen unos que están escuchando la prédica de aquellos que subo, no entro mucho, no guardo rencor, perdono, pero a veces amando más y queriendo mostrar, vemos que suceden estas cosas, ¿no? Y a veces también esto, cuando uno dice no, porque ellos ya volvieron, salen especialistas y dicen no, están equivocados, vos porque no amás a Israel, sos desimético y querés odiar a los judíos. Nosotros no odiamos. Entonces sucede eso porque queremos decir la verdad. ¿Con quién querés estar bien? No se acuerdo si Tozer decía, a veces con el hombre quiere hacer la voluntad, doble de todos, algo así lo que decía. Querés hacer la voluntad de Dios, te vas a encontrar con que los hombres te van a querer odiar, porque no les gusta, quieren defender. Entonces, eso es lo que sucede. Ellos ya volvieron, y volvieron en Jeremías 33, versículo 13, dice así: en la ciudad de la región montañosa, en la ciudad de la llanura, en la ciudad de Negev, de nuevo, en la tierra de Benjamín, alrededor de Jerusalén, en la ciudad de Judá, volverán a pasar las ovejas bajo las manos de las cuentas, declara el Señor. Y eso es lo que sucedió. Ellos volvieron, ¿no? Porque ¿qué pasa con todas estas ciudades? Estamos en el día 1, versículo 20. Ellos habían sido desterrados, ¿no? Habían llevado, ¿no? ¿Y qué sucede? Que esos habían sido tomados por los pueblos cananeos. Pero ¿qué sucede? Que Dios le prometió que y vemos que ellos volvieron y tomaron esas ciudades, ¿no? De nuevo, y volvieron a construir. Los jóvenes se alegraban y saltaban a la alegría, los viejos decían, pero el templo no era así antes. Pero ellos volvieron de nuevo. Y Dios cumplió esto, ya es una escatología cumplida, una escatología realizada. Cuando hablamos de los profetas, no podemos ir más allá, incluso decirle que es para nuestros días. A lo sumo, a lo más lejos que podemos llevar la profecía, que a veces incluso que vemos de ellos cuando están profetizando, es hasta el Señor Jesucristo, que se cumplen ahí, muchas de ellas. No estoy hablando de Apocalipsis, muchas veces, estoy hablando de muchos de estos profetas. Ellos le estaban hablando a un pueblo, y a veces incluso las cosas que hablaba Jeremías, cuando hablaba Jeremías, vamos a decir, del nuevo pacto, Jeremías ni se imaginaba cuando Cristo iba a decir que este es el nuevo pacto en la Santa Cena. Jeremías no tenía ni noción, se hubiera abierto los ojos así como dos sandías, si se hubiera dado cuenta que por el Espíritu de Dios él estaba profetizando algo que ni siquiera sabía. O si Jeremías está hablando del templo, y Jeremías, ¿qué iba a saber cuando Cristo dijo que él estaba hablando del templo, que Cristo estaba diciendo que él era el templo? Jeremías no sabía esas cosas, pero por el Espíritu de Cristo estaba hablando de una época histórica a un pueblo que ellos con esas palabras ellos podían entender el lenguaje que Jeremías le estaba hablando, pero llegado el tiempo, cumplimiento de una mayor revelación, podemos entender eso. Entonces por eso no podemos tomar irnos al libro del Antiguo Testamento y decirle, estas promesas faltan cumplirse, caramba.
los amenidistas están equivocados. No se trata de eso de amenidista o de esto, tenemos que ver si es bíblico lo que está en las escrituras. Nosotros no somos una iglesia escogida, que somos iglesia bautista de la gracia, pues somos reformados. Muchos creo que se pueden ir al infierno, muchos reformados porque son teólogos nada más, no tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos, solamente son libros andantes nada más, colecciones de Berco, colecciones de Hendrickson, colecciones de tomos en su cabeza, nada más. Tenemos que ver si de verdad estudiar bien. Entonces estas profecías ya llegaron, se cumplieron y ellos volvieron. Dice, y subirá, el último versículo dice, y subirán libertadores al monte de Sión para jugar al monte de Saúl, el reino será del Señor. El reino, o sea, del Señor, vamos a decir, ellos iban a volver a la teocracia de nuevo, Dios iba a volver a reinar con este pueblo, ¿no? Después vamos a ver, cuando está hablando del reino de Dios, el reino ha llegado a ustedes, arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado, vamos a ver el domingo que viene por Jonás, ¿no? También. Pero ¿qué sucede? Que a día, cuando estaba hablando del reino, acá versículo 21, y el reino será del Señor, y así termina el versículo 21 del día. Cuando está hablando del reino de Dios, o sea, en sí estaba hablando que de la salvación de Dios cuando estaba por llegar a los corazones, ¿no? Esto lo vemos en el Nuevo Testamento, con el nuevo nacimiento, cuando se habla del Evangelio, lo que nosotros conocemos por la regeneración, ¿no? Eso iba a ser el reino del Señor, cuando Cristo dice arrepentido porque el reino de Dios ha llegado. Den de vuelta que el profeta estaba hablando de eso, y a veces muchas veces no entendía las cosas que estaba hablando. Eso es cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de eso, el reino de Dios que está reinando en los corazones de las personas. Bueno, para ya terminar, o sea, ¿qué podemos aprender de esto? Dios es un juez justo, Dios disciplina a sus hijos, vemos que acá disciplina, pero también castiga el pecado. Dios es un Dios que castiga el pecado, y acá está castigando, acá no está disciplinando, acá está castigando a aquellas personas que se atreven a atacar a su pueblo. Cuando sos atacado y no sabes por qué, como dice Eclesiastés, que muchos dicen, como pecan y como no sucede nada, dice, pues siguen pecando, dice Salomón Eclesiastés, como no hay castigo pronto. Pero ¿qué sucede? Que algún día muchas de las cosas que te hacen, esto no estoy dándote ninguna palabra que te ponga contento en tu corazón, porque nosotros no queremos, lejos de nosotros está que guarde rencor y diga, ya va a llegar el día, ya va a llegar el día donde te va a pagar Dios, ya va a llegar. Nosotros no buscamos eso, oramos para que ellos sean salvos y lamentamos de que un día llegue y ellos se van a encontrar frente, ¿no? Y nos van a mirar diciendo, tenía razón, como el rico, ¿no? Que el rico Lázaro que va al fuego y dice, mándale que predique, y empieza a llorar y a arrepentirse, pero ya es tarde. Entonces Dios va a castigar. ¿Qué podemos? Así como Dios cumplió, vamos a decir, esta promesa en Abdías, castigando, podemos ver el libro de Mateo versículo 25, Mateo 25 para cerrar. No lo voy a leer, le voy a mirar por arriba el título para cerrar con esto. Mateo 25, el juicio a las naciones. La palabra de las 10 vírgenes, la palabra de los talentos, el juicio final. Mateo 25, versículo 31. No lo voy a leer, pero en ese día dice así, solamente el 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y será reunida con él todas las naciones y separada uno a nosotros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Bueno, ahí nomás. ¿Qué sucede? Va a llegar un día donde Dios, como juzgó a estas naciones, a esta nación, vamos a decir, Dios va a juzgar a las naciones del mundo. Dios ha establecido un día donde Dios va a juzgar a las naciones del mundo. Se rían o no se rían cuando vos le predicás, Dios ha establecido eso. Pasando por alto, como dice el libro de Hechos, dice, estos tiempos de ignorancia, hoy Dios manda que toda persona se arrepienta de sus pecados, que venga, porque el libro de Abdías nos muestra que así como Sodoma y Gomorra fue castigada, también el libro de, vamos a decir, de Abdías, mostrando de Edom, castigó,
y otras cosas, vamos a ver que Dios usa a esta nación que fue castigada como ejemplo de que Dios va a castigar. Dios no va a pasar por alto. Dios no envió a su Hijo amado en la cruz para morir en vano y que llegue y diga, no, sí, bueno, pasar por la puerta de atrás no hay problema. No. Tuviste un tiempo cuando fue Daniel, tuviste un tiempo cuando fue Carolina, tuviste el tiempo cuando fue el hermano tal o la hermana tal a decirte, yo te los envié y vos te burlaste de ellos. ¿Te acuerdas? Mira acá. Ese fue el momento, cuando te di este tratadito, cuando viste esto, cuando escuchaste esto, y te reíste, te burlaste, te aprovechaste de esa situación. Hoy es el día de tu paga. Y lamentablemente nosotros, si son conocidos, bajaremos la mirada, ¿no? Si decimos las cosas bien, por lo menos, aunque sea, le hemos entregado un tratado, lo hubiéramos hablado, pero algo le hemos advertido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Dios les va a jugar, lamentablemente. Pero el domingo que viene les invito a que, de nuevo, a que vamos a ver el domingo, o sea, yo sé que vos estás siempre, el libro de Jonás, va a ser al revés. Ya va a haber otra vez que era Nínive, es al revés, va a ser acá se va a cambiar. Ya terminé ese momento, estoy haciendo un adelanto, vamos a ver lo que vemos. Acá era la nación, va a ser rebelde, y el profeta obediente. El domingo que viene va a tocar por primera vez un profeta que era el profeta rebelde, que era Jonás, ¿no? Conocido el pez grande, que él va, bueno, y vamos a ver la nación que fue obediente a la que se arrepiente, que era Nínive, ¿no? Y acá es lo contrario, que Cristo dice, va a decir, que vemos en el libro de Mateo, que dice que la nación de Nínive se levantará en juicio en ese día a acusar a muchos diciendo, Nínive pasa. Ellos se arrepintieron. Ejemplo, Edom no se arrepintió. Yo voy a cerrar con esto. La otra vez fui acá a arreglar la moto, yo a veces no sé porque se me rompe la moto, no sé por qué, no tengo una plata, no sé por qué, digo, bueno, la verdad no lo sé, a veces digo, ya terminé, me estoy contando algo. Digo, pero padre, si quería que le predicara me lo encontraba en el camino. Y es más fácil, yo no tengo para pagar la moto de que iba para mi estado. Y a veces no sé por qué Dios hace las cosas, ¿no? Fui y le hablé llegué, estaba ahí, me llevaron la ruta, había olor a eso que fuma, ¿no? Porque acá hay un barrio, aquello que no sabe, es un barrio medio difícil. Y el asunto que empecé a hablar con él y yo dije, ¿cómo es posible? Sí, dice, yo quiero ir a la iglesia, me dice, ¿no? Y bueno, estuve hablando, no di mucho tiempo, tenía que ir, me di unos tratados, después tengo que ir mañana de lunes, no, yo la moto, y dice, yo quiero, dice, yo tengo una Biblia, es esa chiquita, me dice. Dice, sí, yo sé que estaba interesado, él dice, yo creo, y así, y pusimos a hablar, y llegaron unos amigos de eso de él, y seguía con los tratados en la mano, lo escondió, y que estaba interesado, y yo me vine despacito, digo, pero caramba, digo, ¿cómo es posible que alguien que no sabe nada? Y cuando yo voy y le digo y a alguien que está mal, no, yo conozco la escritura, yo vengo, soy reformado, y son orgullosos, y alguien que de verdad, porque de verdad, nosotros aquellos que saben, aparte de Mar del Plata, viví Mar del Plata, pero barrios bravos, y alguien, y ahí me vi el poder de Dios obrando en ellos. Por eso les invito el domingo que viene, Nínive, gente dura, cavernícola, haciendo sacrificios, era cualquier cosa, y viene y se arrepiente y dice, quizás Dios tenga misericordia, ¿no? ¿Cómo obra Dios, no? En nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Padre, le agradezco porque pudimos ver el libro de Abdías, donde usted es un Dios santo, un Dios justo, y usted va a juzgar al pecado. También es un Dios que dice, mía la venganza, no venguéis usted mismo. Entonces sabemos que usted va a pagar conforme a cada uno. Como obra debemos tener cuidado. Ayúdenos cuando ofendemos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, que a veces ofendemos o hacemos algo contra ellos, a que en nuestro corazón, si un hermano nos llama la atención, decir, sí, me equivoqué hermano, lo siento, no lo había visto con esos ojos, y le pido perdón, no ser orgulloso, porque sabemos que usted aborrece que seamos orgullosos, estemos prontos a humillarnos, pedir perdón si le ofendemos a nuestro hermano, a aplicar Mateo 18 en nuestras vidas, estar conscientes de que va a haber un juicio, y que también no solo eso, si no se yo fui libre, sino tratar de advertir además de este juicio. Le agradecemos, Padre, porque estamos lo que tenemos que estar. Le pido porque si va a venir el hermano, que lo conozco por el nombre de Pato,
que es también de Bahía Blanca, que están queriendo venir a vivir a Mar del Plata acá, que si nos podemos, que va a venir también para la temporada en febrero, que usted le esté encaminando para bien, que podamos juntarnos, podemos estar hablando también, y que poder tener muchas cosas en comunión, y si a usted le agrada, que usted lo haga volver de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo amado, a la persona que estuvo hablando en el día de ayer, ¿no? Y como siempre decimos esta Iglesia Bautista de la Gracia, amén. Amén.